Vamos a pasar al mensaje del día de hoy, vamos a la predicación. Y déjame decirte que durante este mes vamos a estar hablando sobre las pasiones del corazón de Dios, lo que Dios ama y anhela. La semana pasada mencioné, el mensaje está en YouTube, si no lo escuchaste puedes verlo en Spotify o en YouTube. Y la semana pasada mencioné que una de las cosas que Dios más ama es tener una relación de intimidad con nosotros. Dios tiene un deseo y un anhelo por tener una relación de intimidad con nosotros. ¿Cómo? A través de una vida de oración, de contemplación, de adoración, de búsqueda en su palabra. La Biblia no puede describirnos muy bien cómo era el rostro de Jesús. Fíjate bien. Un libro, en este caso la Biblia, por más esfuerzo que ponga, no puede describirnos muy bien cómo es el rostro de Jesús. Nos puede dar algunas referencias, algunas descripciones. Pero lo que sí puede hacer la Biblia es mostrarnos cómo era el corazón de Jesús. Si tú eres de los que toman notas, esta frase es tuiteable, posteable, ¿verdad? La Biblia no nos muestra el rostro de Jesús, pero sí nos enseña muy bien su corazón. Nos enseña cómo era, qué le gustaba, qué le enojaba, qué desea con todo su corazón. Y dentro de las pasiones del corazón de Dios, dentro de lo que Dios ama y anhela, una de las cosas de las que Dios más ama es tener una relación de intimidad con nosotros. Que todos los días le busquemos, que aprendamos a contemplarle, a adorarle. Que nuestro amor madure al punto de dejar de ver a Dios y a Jesús como una lámpara del genio y empezar a verlo como el Rey y Señor que es. A declarar su belleza, su poder, su señorío, a cantar de sus atributos y adorarle como hace ratito le adoramos diciendo: Señor, no voy a entregar a nadie más mis amores más que a ti, mis afectos hacia ti. Que empezamos a tener un romance con Jesús. Cuando utilizamos esta clase de descripciones, nuestra mente a veces empieza a pensar de mala forma o de forma corrompida la cuestión del amor y el deseo. Pero en el corazón genuino y en el espíritu y con una mente santa, ¿verdad? Podemos entender que Jesús quiere tener un romance con nosotros. Por eso está el libro de Cantar de los Cantares en la Biblia. El libro de Cantar de los Cantares es una canción y un poema sumamente apasionado y romántico de un novio y su novia, de un esposo y su esposa, de dos amantes, que sirve para predicarle a los matrimonios, pero también nos revela cosas profundas de cómo Jesús quiere tener un romance con nosotros, una vida de intimidad. ¿Qué logramos cuando empezamos a desarrollar una vida de intimidad con Jesús? Empezamos a tomar más la forma de su corazón. Recuerda que nosotros nos empezamos a convertir en lo que contemplamos. Nuestro corazón empieza a tomar la forma de aquello que contempla y desea, de aquello que anhela. Entre más pases tu tiempo con personas que no son personas de fe, que no son personas del Espíritu, tu corazón va a empezar a tomar esa forma. Según lo que tú contemples, según lo que tú adores, es la forma que va a empezar a tomar tu corazón. A mayor intimidad con Jesús, nuestro corazón va a empezar a tomar su forma y vamos a empezar a amar lo que Él ama, a desear lo que Él desea, ¿sí? Esa intimidad que va a ocasionar en nosotros amar lo que Dios ama, va a desatar sobre nosotros una gracia y el favor de Dios. Fíjate bien, lo dije y lo voy a estar repitiendo estos próximos domingos: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entre más tú crezcas en el amor de lo que Dios ama, Dios va a desatar una gracia y un favor sobre tu vida abundantemente. Dios bendice todo aquello que se empieza a alinear conforme a su corazón. Cuando nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestra vida empieza a alinearse a lo que Dios ama, entonces va a venir una gracia y un favor de Dios sobre nuestras vidas. Esto es bien fundamental, ¿sí? Es bien interesante esta gracia. Hay una gracia general, porque Dios tiene gracia y favor para todas las personas, ¿sí? Yo lo dije el domingo pasado. Hay gente que en el hospital nunca le pidió a Dios que la sanara. Es más, yo creo que hasta la muerte le andaba rezando ahí en la cama de hospital y Dios la sanó. ¿Cómo se llama eso? Gracia.
Hay gente que busca trabajo confiando en sus propias fuerzas y encuentra un buen trabajo sin tomar en cuenta a Dios, y Dios se lo da. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Es un nivel de gracia. Pero hay una gracia que sobreabunda, hay un favor y una gracia mucho más alta o más profunda, como quieras verlo, ¿verdad?, que se desata sobre aquellos que empiezan a alinear toda su vida conforme al corazón de Dios. Negocios, finanzas, vidas, proyectos de vida que empiezan a alinearse al propósito de Dios, viene una gracia que sobreabunda. Hoy, la segunda cosa que Dios ama y se apasiona es Dios ama al perdido. Primero, Dios ama y desea tener una relación de intimidad con nosotros, un romance con nosotros, una relación de intimidad, no una religión, sino una relación, ¿sí? La segunda cosa que Dios ama y anhela es, Dios tiene pasión por el perdido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor, que obra en nuestros corazones, porque yo estoy convencido, Señor, que tú quieres durante estos fines de semana alinear nuestro corazón al tuyo y que empecemos a amar lo que tú amas. Creo que es un tiempo donde tú quieres, Señor, que empecemos a soltar y a dejar cosas que nos están estorbando para entregarte completamente nuestros afectos a ti, Señor, completamente a ti. Enséñanos a tener un romance contigo, en adoración, en oración, en intimidad contigo, Jesús. Ayúdanos a conectarnos con tu corazón y en este mensaje, ayúdanos a crecer en compasión y amor por el perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que puede llegar a ser una persona por lo que se le ha perdido, ¿verdad? Últimamente se ha dado mucho la cuestión del cuidado de los animales, de los perritos, y adopta a los perritos, ¿verdad? Y está bien todo eso. Simplemente quiero reflexionar un poco sobre lo que puede llegar a ser una persona cuando una mascota se le pierde, ¿verdad? Carteles, anuncios, hasta periódico en su tiempo, gente pagó por animales que se han perdido, ¿verdad? En toda la colonia están los carteles por el perrito que parece más un suricata que perro, ¿verdad? Y feo el perro, pero ahí anda la familia por el perro y ahí anda la gente buscando al perrito que se le perdió, ¿verdad? Cuando algo se nos pierde, sentimos que se ha ido de nosotros, queremos hacer lo posible por regresar a veces la mascota a casa, ¿verdad?, cuando forma parte de nuestra familia. En un tema un poquito más serio, las famosas madres buscadoras. ¿Alguien ha oído hablar de las madres buscadoras? Este grupo de mujeres que emprenden una búsqueda por toda la República Mexicana por los desaparecidos, hombres y mujeres que han desaparecido. Es un colectivo de mujeres y hombres también, pero encabezado por muchas madres, que empiezan a buscar a sus hijas, sus hijos o algún familiar que se ha perdido. Este grupo de madres buscadoras fueron los que encontraron este famoso rancho en Guadalajara, este campo del exterminio, que si no saben si era un campo de exterminio, de un campo de entrenamiento, ¿verdad? Pues ahí lo que el gobierno no hizo, estas madres buscando a sus seres queridos, encontraron una fosa común ahí y ropa de gente donde dijeron aquí desaparecían gente, ¿verdad? Porque estas madres están buscando lo que se les había perdido, hijos, hijas, esposos, hermanos, familiares. Muchas de ellas están dispuestas a dar la vida por llegar hasta las últimas consecuencias. Hace un par de meses acaban de asesinar a una de las líderes de este colectivo de madres buscadoras saliendo de su casa. La encontraron y la asesinaron, ¿verdad? Curiosamente fue de las que encontraron este rancho de los narcotraficantes donde desaparecían gente, pues la acaban de asesinar hace un par de meses, ¿verdad? Están dispuestas a llegar a las últimas consecuencias. ¿Por qué? Por encontrar lo que se les había perdido. Su hijo, su hija, su familiar, el esposo, el hermano, la hermana, están dispuestos a dar la vida por regresar a esa persona. La pasión por buscar algo o alguien nace de la convicción de que nos pertenece, ese familiar nos pertenece, debe de estar entre nosotros, con nosotros, lleva mi sangre, lleva mi ADN, ¿verdad? Lleva nuestra identidad, necesita volver a casa. Nos costó en el caso de lo material, la gente que busca una mascota, un bien material, un automóvil, un anillo de bodas que se le perdió, ¿verdad? Cuanto más en el caso de una persona, tiene que ver con la identidad de alguien que no está en el lugar donde debería. Y la gente lo quiere devolver a su casa, al lugar de origen, y la gente está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias.
El primer mensaje, como dije, trató de comprender lo que Dios ama y desea, porque Dios es un Dios apasionado. Lee la Biblia, lee a los profetas y vemos que Dios hablaba de forma apasionada, ¿verdad? Dios es tan apasionado que compara su relación con su pueblo Israel con la relación de un esposo y una esposa. Le dice que nunca más será llamada desolada o abandonada, que él será un esposo para ella. Cuando el pueblo de Israel se va tras los dioses falsos o los ídolos, Dios en su celo como esposo la compara con una mujer que se ha ido con sus amantes. ¿Esto por qué lo hace así? Porque Dios está utilizando una alegoría que nos quiere enseñar a ver la pasión que hay en el corazón de Dios por lo que Él ama. Él ama una relación de romance con nosotros, una vida de intimidad con nosotros, pero también Dios tiene un deseo y un anhelo por el perdido. Cuando queremos comenzar una relación de amistad con alguien, cuando se quiere crecer en la relación del matrimonio, tenemos que aprender a conocer el corazón de la otra persona. ¿Qué significa conocer el corazón de la otra persona? Cuando yo conozco más a mi esposa, cuando yo conozco más su corazón, yo voy a aprender qué es lo que le gusta para esforzarme más en ello, y voy a aprender qué es lo que no le gusta para poder evitar aquellas actitudes que no le gustan. ¿Tiene sentido lo que le digo? Eso va a ayudar ¿a qué? A que crezca la relación, a que podamos estar mejor. Conocer a un amigo, a una amiga, conocer a la pareja, al esposo, la esposa, tiene que ver con conocer qué hay en su corazón, qué le gusta, qué no le gusta, para saber cómo comportarse, cómo conducirse en esa relación. A mayor conocimiento del corazón de la otra persona, mayor intimidad, mayor conexión. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Ese principio en relaciones personales entre seres humanos es un principio que es heredado del cielo, de lo divino. A mayor conocimiento de Dios, voy a saber qué es lo que más le gusta y voy a trabajar en ello. Voy a saber qué es lo que no le gusta y voy a apartarme de ello. Es decir, voy a empezar a conectar mi corazón con el de Dios. Jesús dijo claramente que Él no hacía otra cosa más lo que escuchaba y veía hacer al Padre. ¿Dónde lograba Jesús ese conocimiento? Con una relación de intimidad con Dios. Jesús dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque Jesús mencionaba, yo tengo una relación tan cercana con el corazón de Dios, yo conozco tan perfectamente el corazón de Dios, que el Padre y yo somos uno. Hay tanta intimidad entre nosotros que lo que yo les digo, que lo que yo hago, refleja lo que hay en el corazón del Padre. Esto es resultado de una vida de intimidad con la persona de Dios, nos enseña el Señor Jesús. Volviendo al asunto de las pasiones por el perdido, comenzamos a ser más intencionales en los deseos del corazón de Dios, y en específico debemos de empezar a ser más intencionales en el deseo que Dios tiene por rescatar al perdido. Por rescatar al perdido. Jesús se toma el tiempo en Lucas capítulo 15, lo puedes leer con detenimiento. Más adelante yo te voy a leer otro pasaje, porque Jesús en Lucas 15 habla de 3 cosas que se perdieron. Primero, ahí está la imagen de lo que se perdió. ¿Qué se perdió? Una oveja. Después dice que una mujer perdió una moneda. Y después habla la parábola del hijo pródigo. 3 cosas que se perdieron. Jesús se toma el tiempo de contar 3 historias en Lucas capítulo 15 de cosas que se perdieron, en el caso de un animalito o el hijo pródigo. ¿Por qué se pierde una oveja? Una oveja se pierde porque tiene temor, porque se asusta. No se pierde por su propia voluntad. Esta oveja temerosa, insegura, esta oveja empezó a apartarse un poquito del rebaño, vino el lobo, vino el depredador y la empezó a apartar. La oveja por naturaleza es tímida, es temerosa, es asustadiza, corre sin sentido. Y esta oveja representa muchas veces a las personas que por temor, por confusión, ¿sí?, por apartarse de la comunidad, de la conexión con otros creyentes, se convierten en la oveja que sin darse cuenta se pierde. Y el Señor Jesús va por ella, que es el buen pastor, y la regresa. La moneda no se perdió por sí sola, porque la moneda no tiene voluntad propia. La moneda se perdió por la irresponsabilidad de la mujer que la descuidó. Esto representa a aquellos que se pierden por el descuido de personas que deberían de estar al cuidado de ellos.
Tenemos que identificar qué clase de personas estamos tratando de acercar otra vez a la presencia y a la casa de Dios, ¿verdad? La moneda representa la negligencia de la mujer. Dice que la mujer hizo todo por buscar y por encontrar esta moneda. Y el hijo pródigo representa a aquellos que en plena voluntad y conocimiento dicen: yo no quiero nada con Dios ni con su iglesia, ahí nos vemos, denme lo que me toca y me voy. 3 diferentes tipos de corazón para hablar de lo que se ha perdido. Nuestra tarea es identificar algunos corazones en este sentido para saber cuál es la tarea de nosotros en lo que se perdió por voluntad, por temor o por descuido. Cuando hablamos del perdido, hablamos de algo que tiene dueño y que está y que no está donde debería de estar. La oveja no está en el rebaño, la moneda no está junto con la mujer que le pertenecen estas monedas, el hijo pródigo no está en casa. Lo perdido se refiere a algo que no está donde debería. Mateo 18, 12 al 14 dice, Mateo 18, 12 al 14, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. Fíjate esta última parte. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre celestial que ni siquiera uno de estos pequeños perezca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. El apóstol Pedro hace una declaración muy interesante cuando dice: muchos dicen que Jesús está retardando su venida, otros se van al extremo diciendo que no es verdad que Jesús existe, pero el apóstol Pedro dice: si Jesús retrasa su llegada es porque quiere que nadie perezca. Si Jesús está frenando su segunda venida es porque no quiere que ninguno se pierda, porque en Mateo 18, 14 dice: no es la voluntad de Dios. Y si hablamos de voluntad con otras palabras que son sinónimo, podemos decir: la voluntad tiene que ver con deseo. La voluntad es lo que quiero hacer, y el querer hacer algo es resultado de lo que yo deseo hacer. Podemos decir entonces de la misma manera: no es el deseo de mi Padre, no es la pasión de mi Padre que ni siquiera uno de estos pequeños se pierda. Ya Jesús mencionó en este pasaje claramente que no es el deseo, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, ¿sí? No es que Dios abandone, no es que Dios no deseche gente. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios, no quiere que nadie perezca. La oveja perdida y la moneda y el hijo pródigo nos tratan de transmitir lo que Dios anhela en su corazón. Ni el que se alejó por voluntad propia, ni el que se alejó por descuido, ni el que se perdió por confusión, ninguno entra dentro de la categoría de lo que Dios quiere que se pierda. Dios desea que nadie perezca, que nadie se aleje. La imagen de Dios en el hombre le recuerda que le pertenece a Dios. Lo que Dios formó, el diablo tristemente viene a deformarlo, pero por eso vino Cristo a transformar nuevamente. Dios formó, el diablo deformó y Cristo transforma. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, la forma en la que nos relacionamos con las personas, nos recuerda que tenemos un ADN divino, tenemos un sello del cielo que nos recuerda que tenemos un creador, un dueño, que Dios nos creó y somos posesión suya. Todo nuestro ser anuncia, ¿verdad?, que tenemos un sello, una identidad divina. Dios nos formó, por eso le pertenecemos, porque portamos su gloria, portamos su identidad. El diablo con sus mentiras corrompe la intimidad y deforma a la persona para que se olvide de su creador. Pero después viene Cristo y transforma, nos vuelve otra vez al diseño, al modelo original, para volvernos a donde pertenecemos, que es a los brazos del Padre, a la intimidad y a la relación con Dios. Ya entendimos de alguna forma que Dios tiene un deseo y un anhelo por el perdido, que no quiere que nadie se pierda, el Señor no quiere que nadie se pierda. Pero ¿cómo manifestamos este deseo por el perdido? Primero tenemos que aprender a crecer en la compasión.
La compasión es una palabra que significa conectarse o compartir la misma pasión del corazón del otro. Cuando una persona sufre y nosotros al verla sufrir, sufrimos también, eso se llama compasión. Cuando una persona está teniendo una vida que no es la vida que Dios tiene para él o para ella, sufrimos. No me dejarás mentir que tú quizá tengas hijos, hijas, un familiar, un amigo que está viviendo una vida que no es la vida que Dios tiene para él, para ella, que sufre, que padece, que reniega y que está en su corazón batallando, y tú sientes su dolor y tú sufres porque esa persona no está viviendo como debería. Eso se llama compasión. En Mateo 9, 35 al 38, encontramos a Jesús haciendo algo muy interesante que nos enseña sobre la compasión. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. Mateo 9, 35 al 38. ¿Qué hizo Jesús? Recorrió, ¿sí? ¿Por qué recorrió el Señor Jesús las ciudades y las aldeas de su región? Porque el Señor Jesús quería conectarse con la necesidad de su comunidad. El Señor Jesús no estaba aislado, no estaba encerrado en un templo, en un lugar santo, entre comillas, sino que Jesús dice que su ministerio era recorrer todas las aldeas de esa región y las ciudades, enseñando en las sinagogas, es decir, también iba a los centros religiosos de aquella época, pero también andaba entre las calles, entraba entre las plazas, anunciando la buena noticia acerca del reino. El Señor Jesús andaba en las sinagogas con los líderes religiosos, andaba en lugares donde se proclamaba la palabra de Dios, pero también andaba entre las calles, porque es ahí donde el Señor Jesús se daba cuenta de las necesidades, de los enfermos, de los paralíticos, de la necesidad que había. Dice que acerca del reino proclamaba las noticias en todos lados y sanaba a toda clase de enfermedades y dolencias. Fíjate lo que dice a continuación. Cuando vio a las multitudes, ¿qué les tuvo el Señor Jesús? Compasión. Se conectó con su dolor, se conectó con su necesidad. Esto es bien interesante porque a veces confundimos la instrucción que se nos da de no amoldarnos a este mundo y de no imitar las conductas del mundo. A veces entendemos o malinterpretamos esa idea con alejarnos completamente de la necesidad de los que no conocen de Dios. Esa es una etapa de cierta inmadurez en el amor cristiano. Hay ciertos momentos en tu crecimiento espiritual, cuando llegamos a Cristo, cuando estamos caminando apenas en el conocimiento de Dios, pues va a haber una etapa donde tenemos que apartarnos para empezar a ser limpiados, regenerados, cortar con ciertas relaciones. Pero cuando el amor del Hijo de Dios, cuando el amor del cristiano, cuando el amor de un discípulo de Jesús comienza a madurar, ha aprendido a desarrollar convicciones fuertes y sólidas, que entonces puede conectarse con el mundo sin empezarse a moldear a su forma. ¿Eso tiene sentido lo que le digo? Tenemos que empezar a tener un amor maduro y una convicción en nuestra fe que podemos estar dentro del mundo, pero sin ser del mundo. Hay un momento donde necesitamos cierto retiro, cierta desconexión de ciertos ambientes, pero Dios quiere que crezcamos a un conocimiento mayor de Jesús, a una profundidad en su amor, un amor maduro, para ser como Jesús, que caminaba entre las calles, que se conectaba con el que no conoce de Dios, que tenía también una relación con sus compañeros de trabajo, familiares incrédulos, ¿verdad?, con su comunidad, porque sabe que no se va a moldar al mundo, pero tiene que estar en el mundo. De hecho, la oración de Jesús es: no los quites del mundo, líbralos del maligno y que no se amolden al mundo, pero ustedes están en el mundo, ¿sí? Jesús caminaba entre las calles, vio la necesidad, y tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas. ¿Qué tiene la gente allá afuera que no conoce de Cristo? Confusión y no tiene esperanza. La gente está confundida. Y el enemigo se aprovecha de esa confusión para implementarles ideas equivocadas, religiones falsas, ideas distorsionadas sobre Dios, y la gente anda confundida buscando algo que le devuelva la esperanza.
pero lo único que encuentran es más confusión. Pero nosotros nos hemos enfriado un poco en esa compasión y hemos dejado de ver cómo Jesús obraba, y decía que tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas que no tienen un pastor. Y no solamente un pastor de carne y hueso, como lo podemos ser mi esposa y yo o algunos de los líderes. Está hablando de que la gente está confundida y desamparada como ovejas que no tienen al pastor de pastores, el Señor Jesús. Que están confundidas y perdidas sin la persona de Cristo. A sus discípulos les dijo, ¿a quién le dijo? ¿A sus? No a las multitudes. Cada vez que leas los evangelios y Jesús diga algo, voy a animarte a que puedas poner mucha atención en saber a quién se lo dijo, porque a quién se lo dijo va a ayudarte a entender mejor por qué fue lo que dijo. Y dice que a sus discípulos les dijo, no a las multitudes. La cosecha es grande, pero los obreros son flojos. ¿Sí dice ahí? No. Pero los obreros tienen muchos problemas en su casa que no pueden atender la mies. También dice eso, no, ¿verdad? Pero los obreros están distraídos en otras cosas. No. Pero los obreros son poquitos. Son poquitos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Ahora, ¿quién está a cargo de la cosecha? Dios. Él es el que está a cargo de la cosecha. Él va a tener cuidado de la cosecha. Pero dice que hay un grupo de obreros que trabajan ¿para quién? Para el Señor de la cosecha. Por eso le habló a sus discípulos. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Cómo podemos orar la iglesia del Señor? Que es una iglesia que está conectada con el corazón de Jesús. Ora diciéndole al Señor, envía más obreros a tus campos. Y el Señor dice, ve tú. Y tú le haces, Señor, envía más obreros a tus campos. Y el Señor dice, ve tú. Señor, envía más obreros a tus campos, ¿verdad? Y por estar diciéndole a quien mande, no escuchamos que nos está mandando a nosotros. Que está mandando quizá a tus hijos. Que está mandando a nuestros hijos, ¿sí? Jesús vino a caminar y estar entre nosotros para conocer y conectarse. Hemos malentendido el mandato de no ser influenciados por el mundo y nos hemos vuelto hasta el otro extremo, desconectándonos de las necesidades que hay entre la gente, nuestra colonia, en la sociedad. Ese rechazo y separación enfría nuestro amor y apaga la compasión. Nos enfriamos en nuestro amor y apaga la compasión. No hay mejor forma de conocer la necesidad que caminando entre ella. No hay mejor forma de conocer la necesidad que caminando entre ella. Hay diferentes niveles de comunicación entre las personas. Y a veces las personas comunican algo, pero lo que dicen sus palabras no es realmente lo que quieren decir. Están comunicando muchas veces una necesidad de afecto debajo de un discurso que puede decir, es que no me compraste un elote. Ay, pero no vi que estaba el puesto de elote ahí, ¿verdad? No, pues es que yo quería un elote y te pasaste bien rápido el puesto de elotes, ¿verdad? Y yo estaba ahí viendo, a ver, así volteé a ver el elote y te volteé a ver a ti, a ver si te parabas a comprarme mi elote, ¿verdad? Y no me lo compraste. En realidad la persona a veces no quiere el elote, lo que está buscando es una necesidad de afecto, que le pongan una atención. Es una señal de que se está separando el corazón de la persona. No hay compasión, por lo tanto el amor se empieza a enfriar. Recuerda que el Señor Jesús dijo que hay muchas cosas en el mundo natural que nos están revelando cosas del mundo espiritual. Y la relación entre hombre y mujer en el matrimonio tiene como propósito apuntalar a cosas del reino celestial. Por eso te pongo este ejemplo. No hay mejor forma de conocer la necesidad que caminando entre ella, que estar cerca del corazón de las personas. ¿Qué podemos hacer? El ministerio de misericordia es un ministerio por el cual deberíamos interesarnos más. Y yo personalmente le digo, el Señor ya me regañó a mí. A mí ya el Señor me dio mi regañada. Y ya me dijo que hay ministerios dentro de la iglesia que están conectados con su corazón, pero no le estamos prestando la atención suficiente. Hay ministerios que están funcionando bien, pero dice el Señor, no son mi deseo. No es lo que estoy anhelando. Pero la visita a los hospitales es algo que nos ayuda como iglesia a conectarnos con el corazón de Dios. Somos alrededor de 200 personas dentro de la congregación de la iglesia. Yo creo
que ni el 25% de la congregación ha ido por lo menos una vez al ministerio de los hospitales. No se ha ido al ministerio de los hospitales. Los grupos Conexión en las colonias tienen como propósito estar inmersos en la necesidad para invitar a gente para conocer la palabra de esperanza y el evangelio y el amor de Jesús. La visita a los hospitales, los grupos Conexión en casa, en las colonias, conversaciones con otros nuevos creyentes. Hay mucha gente que dice, bueno, voy a ir el domingo a la iglesia. ¿Qué hace un discípulo de Jesús el domingo? Adora, recibe. Pero también un discípulo de Jesús viene a la iglesia con un corazón dispuesto a observar si ve algún rostro nuevo y abordarle y presentarse y saber cómo está, cómo se llama, si hace mucho tiempo que vino, si tiene poco de haber llegado, si asiste a un grupo pequeño, si conecta con otras personas. Pero recuerda, eso solamente lo hacen los que van madurando en su amor, que han aprendido a cuidar de ellos y se han comprometido en su cuidado de otros y crecen en compasión. Las reuniones de jóvenes que escuchan a otros jóvenes, caminatas por la colonia, caminatas por el centro de la ciudad de San Luis Potosí, caminar por el centro, compras una nieve, caminas por el centro, le pides al Espíritu Santo que te deje ver con sus ojos si hay necesidad y vas a ver gente en necesidad. Vas a ver drogadictos, vas a ver prostitutas, vas a ver comerciantes, vas a ver dueños de comercios muy preocupados porque su negocio no está funcionando como debería en el centro histórico. Vas a ver policías, vas a ver gente caminando apresurada. Pero no, dice que Jesús caminaba entre las ciudades y las aldeas y al ver la necesidad tuvo compasión de ellas. Compasión es sentir el dolor de otro. Pero iglesia, aquí hay una advertencia. Parece que el amor de la gente se está enfriando y por lo tanto la compasión y la sensibilidad se enfrían. La sensibilidad y la compasión no están muy de moda. No es algo que esté muy de moda, no es algo muy atractivo para la gente. Pero si tú amas el corazón de Jesús y tú quieres amar lo que Él ama y conectarte con lo que Él ama, tú tienes que entender que Jesús tuvo un corazón sensible y compasivo por la necesidad. No es relevante al mundo, pero es relevante para el reino de los cielos, relevante para el reino de los cielos. Estamos en una época donde el temor y la inseguridad nos han hecho fríos e indiferentes. El diablo es diablo y es astuto. Y la inseguridad y las estafas y la gente que pide dinero y no está en necesidad y los TikToks que te has aventado del señor que cierra su carro, saca su silla de ruedas, se esconde el pie y se va al semáforo a pedir dinero. ¿Has visto algún video sobre indigentes que no son indigentes pidiendo dinero en la calle? ¿Qué hace eso? ¿Enfría tu amor? Eso enfría tu amor. Y es que no tiene necesidad y tú ves a la persona en la calle y son videos, noticias, cosas que lo que están haciendo es enfriar nuestro amor por el otro, enfriar nuestro amor por el que necesita. Y el enemigo ha hecho muy bien su trabajo y nos distrae, nos enfría nuestro amor a través de estas noticias. Utiliza la maldad de otros y la pereza, porque es gente perezosa y eso es pecado también. Utiliza la pereza y la maldad de otros para enfriar nuestro amor, para evitar que cumplamos con nuestro mandato. La falta de compasión es un síntoma de que el amor se está enfriando. Mateo 24:12, el Señor Jesús dice que uno de los asuntos, una de las cosas que va a anunciar de que el tiempo de su regreso está cerca es: abundará el pecado por todas partes, Mateo 24:12, y el amor de muchos se enfriará. Cuando le preguntan a Jesús sobre los últimos tiempos, Jesús responde varios síntomas. Uno de los síntomas: abundará el pecado. A mayor crecimiento del pecado, mayor avance del reino. Por eso no se me asuste. A veces ponemos nuestros ojos más en el crecimiento de la maldad y el pecado, y el enemigo quiere llenarte de temor. Pero la Biblia dice que a mayor crecimiento del pecado y la maldad, mayor crecimiento del reino de Dios. El trigo y la cizaña. Ninguno rebasa al otro, ambos van creciendo a la par. Pero también otra señal: abundará el pecado por todas partes.
y el amor de muchos se enfriará. El Señor Jesús en el libro de Apocalipsis reprende a la iglesia y le dice a una de las iglesias: has perdido tu primer amor, estás haciendo obras muertas, es decir, estás teniendo mucha actividad como iglesia, pero no estás siendo motivada por el amor, tu amor se está enfriando. El apóstol Pablo advierte sobre una época donde el amor será egoísta. Segunda a Timoteo 3, 1 al 2. Timoteo, dice Pablo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, a sus pastores. Esa es segunda de Luis, ¿verdad? Malagradecidos, no considerarán nada sagrado. El énfasis en este versículo es: en los últimos tiempos habrá un grupo de personas, un grupo de una mentalidad donde solo tendrán amor por sí mismos, solo se amarán a ellos mismos, los demás que le hagan como puedan. Aquí primero soy yo, el amor por sí mismo y por su dinero. Es un síntoma de que el amor se está enfriando. ¿Qué hace el Señor por quienes están perdidos? Todos conocemos el pasaje de Juan 3:16, hasta lo podemos citar de memoria, pero yo sé que algunos de ustedes no saben quién dijo este pasaje. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién dijo eso? Voy a aventar el micro. Vámonos. Jesús lo dijo. Jesús está hablando en tercera persona y Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo. Juan escribió el Evangelio, pero cuando tú lees el versículo es Jesús diciendo, hablando en tercera persona: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. El amor de Dios por el perdido se manifiesta en que mandó a su único Hijo a caminar entre nosotros. ¿Qué hace Dios por el perdido? Envía. Donde hay necesidad, Dios envía. Hubo necesidad en el mundo, ¿envió a quién? A Jesús. Pero gracias a Dios, ya hay muchos representantes de Jesús aquí en la tierra. Hubo necesidad, Dios mandó a su único Hijo. Y su único Hijo dejó a muchos discípulos que en algún momento de la historia se les conoció como pequeños Cristos. Cristianos se traduce de una palabra en griego que significa pequeños Cristos. Por lo tanto, ya hay muchos representantes de Jesús en la tierra. Y a la necesidad, Dios envía. ¿A quién va a enviar? A los representantes de Jesús. A la necesidad, Dios envía. La respuesta a qué hace Dios por el perdido es: se entrega por ellos. ¿Estaremos dispuestos a entregar nuestra vida por una causa que rebase y que nos pida dejar todos nuestros deseos y anhelos a un lado por el deseo del corazón de Dios? Esta semana he estado leyendo varias veces el pasaje de Lucas donde dice que a Jesús lo seguían las multitudes. De repente Jesús se paró, volteó y vio que un montón de gente lo seguía y les dijo: si uno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más a mí que a su padre, que a su madre, que a sus hijos. Y no dice así, dice: tendrá que aborrecerlos. Es decir, que Jesús vio a las multitudes, pero básicamente se paró en seco y les dijo: a ver, ustedes, viene un montón de gente, pero yo no les voy a echar mentiras, ni les voy a prometer cosas que no son. Yo les voy a hablar sinceramente. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que aborrecer a padre y madre, hijos o hijas, ¿verdad? Si quiere seguirme. Y tendrá que cargar su cruz. Los romanos hacían cruces para los que iban a sacrificar, hacían una cruz a la medida. Fíjate qué interesante. Los romanos le hacían la cruz a la medida a las personas. Jesús tiene una cruz a tu medida. No compares tu vida espiritual con el de otros, tu llamado con el de otros. Jesús tiene una cruz especial a tu medida que tú tienes que cargar, una cruz especial para ti, hecha a tu medida. La cruz significa morir a nuestros propios deseos y anhelos y entregar nuestra vida por la causa de Dios.
Es lo que estoy diciendo. Jesús dijo, si uno quiere ser mi discípulo, tendrá que ponerme a mí por encima de todo lo demás y empezar a morir a sus propios deseos y anhelos para empezar a trabajar y a vivir para mis propios deseos y anhelos. Pero Jesús es tan bueno que en algún momento nuestros anhelos y deseos se alinean al corazón del Padre. Y lo que tú deseabas, el negocio que tú querías, las vacaciones que tú deseabas, la economía que tú anhelabas, viene a tu vida después de que tú tomas tu cruz y te alineas a los propósitos de Dios. ¿Son los discípulos de Jesús entonces personas dispuestas a entregarse por el perdido? ¿Somos los discípulos de Jesús personas dispuestas a entregar nuestra vida por el perdido? Me platicaron del testimonio de un pastor que se fue de su ciudad y durante un año estuvo viviendo en la sala de unos amigos que le prestaron su casa en una ciudad de la frontera. Dios lo llamó a una ciudad de la frontera, llegó a la frontera sin recursos y sin un lugar donde vivir. El amigo que tenía le dijo, aquí está mi sala, puedes quedarte el tiempo que tú quieras. Dice él, durante un año yo viví en la sala de mis amigos con mi esposa y mis hijos. Durante ese año, todas las noches yo me levantaba y decía, Señor, yo creo que me equivoqué, ¿qué harás esto para mí? Yo creo que me equivoqué, no es esto lo que tú querías. Lo que hacía su esposa en las noches era levantarse, lo escuchaba. La esposa se levantaba y le decía, le tomaba la mano y le decía, hiciste lo correcto, hiciste lo correcto. Durante un año, hasta que después de un año se abre la puerta, la posibilidad, y al día de hoy ya tiene más de 5 años con su congregación en la frontera. Pero renunciar a sus anhelos y deseos, porque a él le ofrecían abrir una iglesia en la ciudad. Eso a veces es comodidad, y tenemos que a veces salir de cierta comodidad. La comodidad y el individualismo nos ha convertido en lo que tanto insistió Jesús que no nos convirtiéramos. La comodidad y el individualismo, el temor y el enfriamiento de nuestro amor nos ha convertido en lo que tanto insistió Jesús que no nos convirtiéramos, en una sal que ya no sala, en una sal que ha perdido su sabor, en una sal que no conserva, porque esta historia en Mateo 5:14, la sal no era para darle sabor a algo, la sal era para perseverar. En un tiempo donde no había refrigeradores, se preservaba el alimento con la sal. Pero una iglesia que no se mantiene, que no se está corrompiendo, ¿verdad? Una iglesia que empieza a echarse a perder junto con el mundo, es el sinónimo de una sal que ya no está perseverando en lo que debe preservar. Jesús dijo que no fuéramos una lámpara que se esconde debajo de una mesa. Nos estamos convirtiendo en la sal que ya no persevera, y nos estamos convirtiendo en la lámpara que ya no está alumbrando el lugar que debería de alumbrar. El diablo sabe que no puede acabar con la iglesia, por eso su esfuerzo está en corromperla. El diablo no puede terminar con la iglesia, pero sí puede corromperla. La vuelve apática en la obra intercultural, indiferente al evangelismo local, indiferente a las necesidades de la colonia y de la ciudad. Necesitamos volver a una vida de intimidad con Jesús para que nuestro corazón empiece a anhelar lo que Dios ama, ver que se desata una gracia y favor sobre nosotros, y esa gracia y favor sobre nosotros va a ser recurso, tiempo, esfuerzo que tenemos que invertir en la otra pasión del corazón de Dios, que es traer el perdido a los brazos de Jesús. Tenemos que crecer en compasión por la necesidad de otros. ¿Le parece si oramos y reflexionamos en oración un poquito por esto? Señor Jesús, hoy como iglesia queremos pedirte que nos ayudes a examinar si hay comodidad, indiferencia y falta de compasión en nuestras vidas por el perdido, Señor, por las personas que no te conocen. Señor Jesús, queremos pedirte que nos enciendas en nuestro corazón, que nos despiertes para conectarnos con esta pasión de tu corazón, que es la búsqueda de la oveja perdida, de la moneda que se perdió por el descuido, del hijo que voluntariamente se fue.
Tú no quieres que ninguno perezca. Enséñanos a primero pelear en oración por esa alma. Tenemos que primero aprender a pelear en oración por esa alma, por ese corazón. Orar primero por el perdido, orar primero por el que se ha alejado, primero en oración, primero en lo íntimo, para que Dios nos dé la gracia y el favor para entonces tener ese contacto con esa persona. Pero tenemos que ser diligentes en la intimidad para que la gracia se derrame y podamos hacer lo que nos toca. Ayúdanos a ser una iglesia comprometida con el Evangelio, Señor. Anunciarlo con nuestra vida, anunciarlo con nuestras palabras. Que podamos ser una iglesia que se involucre en la obra intercultural, Señor. Hoy sería bueno reconocer que muchos de nuestros problemas como personas se acabarían si empezamos a amar lo que Dios ama. Muchas cosas en nuestra vida comenzarían a alinearse y a sanar si empezamos a amar y anhelar lo que Dios ama. Muchas economías empezarían a ser restauradas si se empieza a amar lo que Dios ama y anhelar lo que Dios anhela. Muchas ansiedades y depresiones se irían de los corazones si ese corazón empieza a amar lo que Dios ama y anhela. Enciéndenos en este mes, Señor, en una pasión por lo que Tú amas y te apasiona, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, iglesia, por favor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pídele al Señor que tu corazón sea buena tierra. Dile, Señor, que mi corazón sea buena tierra. Que tu palabra caiga en mi corazón y que produzca frutos, Señor. No solamente que la semilla caiga y la robe el enemigo, que la ahogue en las preocupaciones. Quiero que mi corazón sea buena tierra, Señor. Y también te pedimos por tu bendición sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tu gracia y tu favor sea con ellos y les bendigas en su entrada y su salida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos despedidos. Un aplauso al Rey.